En el ámbito salud, esta noticia que se daba el viernes y sigue teniendo repercusión, hablo del hecho del levantamiento de las fases de la cuarentena y esta apertura a la cual hoy la gente va a acostumbrarse, pero siempre apoyado al modo COVID de vivir. Barbijo, distanciamiento y lavado de manos. Queremos hablar con la doctora Viviana de Egea, quien forma parte de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. Doctora, bienvenida a Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para vos y para tu audiencia. Muchas gracias por el contacto. A vos, doctora, por atendernos. Decía hace un ratito, tenemos que seguir apegándonos al modo COVID de vivir. Aquí no podemos relajarnos, doctora. ¿Cuál es tu parecer? Exactamente, no podemos relajarnos, si bien, como algunos colegas ya habían mencionado en otros ambientes, ¿verdad? En otros ámbitos, ahora lo que tenemos que hacer es aprender a salir con el virus, salir con la pandemia, a lo mejor perder el miedo, pero respetar siempre a lo que estamos viviendo, ¿verdad? A este virus nuevo que vino a transformar todo lo que fue el desarrollo de la vida en este año, no solamente en el país, sino en todo el mundo, ¿verdad? El resto del mundo sigue viviendo, al igual que nosotros, el desarrollo de esta pandemia. Como sabrán, Europa y, bueno, realmente Europa, porque Estados Unidos todavía no podríamos decir que ha superado por completo la primera ola, pero sobre todo algunos países de Europa están viviendo ya su segunda ola, lo que significa que nosotros tenemos que seguir atentos, no relajarnos y empezar a aprender a vivir en esta nueva realidad, digamos. Entiendo, doctora. Atendiendo los últimos números y más todavía la cifra de fallecidos, esta fue una decisión bien tomada a tiempo. Hay que correr con el riesgo. ¿Era lo único que nos quedaba hacer? Y realmente no es muy sencillo contestar lo que estás preguntando, porque hay demasiadas variables, esto es muy dinámico. Si bien nosotros tuvimos una cuarentena precoz, que lo que hizo fue prepararnos a todos, preparar al sistema, preparar a la sociedad, aprender a cuidarnos, ¿verdad? El levantamiento ahora, teniendo este número de casos, que si bien se ha mantenido estable, pero no hay un descenso sostenido aún, lo que busca un poco es no solamente la reactivación económica, que es un punto importante, sino también lo que es la reactivación de las actividades sociales y el cuidado de la salud mental, por sobre todo. Llevamos 207, 209 días de aislamiento. Hay personas que cumplieron a rajatabla la cuarentena, otras que, bueno, no, a lo mejor. Pero fíjense los chicos, por ejemplo, los niños pequeños, los adolescentes, aquellos que perdieron todo su año escolar. Estamos empezando a ver un impacto también en otros ámbitos de la salud, como dije antes, la salud mental. Entonces es bueno que empecemos a practicar cómo vamos a vivir de ahora en adelante y tal vez todo el año que viene, ¿verdad? Con algunas pequeñas modificaciones que se puedan ir haciendo, ¿verdad? Doctora, ¿a qué segmento de la población tenemos que prestarle especial atención con el levantamiento de esta medida estricta? Siempre tenemos que proteger al grupo vulnerable, que como ya hemos aprendido bien, son aquellas personas mayores de 65 años, personas con patologías de base que puedan presentar complicaciones si tienen un cuadro de COVID, como son aquellas personas con diabetes, hipertensas, aquellas personas con sobrepeso y obesidad, los chicos y adultos con síndrome de Down, y también a los niños pequeños. Si bien al inicio de toda esta pandemia se hablaba de que los niños eran el grupo menos afectado, la realidad de Latinoamérica nos mostró que sí hay casos, y hay casos graves también en niños. Por lo tanto, si bien ahora se flexibilizaron las actividades permitidas, entre comillas, para niños, tenemos que enseñarles también a ellos cómo tienen que salir, cómo tienen que protegerse. Nosotros, los padres, los adultos, somos los responsables de inculcarles a ellos todo lo que estuvimos aprendiendo en este tiempo. Entiendo, doctora. Por último, ¿cuándo podemos pensar
de que nuestros niños, niñas van a estar listos para llegar o regresar de forma segura a escuelas y colegios, pensás? Mira, esto es demasiado, esta también es una pregunta difícil, ¿verdad? Me estás haciendo preguntas difíciles de contestar. Me encantaría yo decirte que el año que viene podríamos habilitar las clases presenciales, pero no hay no hay un solo factor que incide en esto. Así como en salud, mucho tiempo tuvimos déficit muy grandes por mucho tiempo de infraestructura, de capacitación de recursos humanos. Yo creo que, si bien no es mi área, pero viendo como paraguaya, como ciudadana, puedo decir que creo que educación también tiene esos déficits históricos, esas deudas históricas que todavía yo no sé cómo están los avances para habilitar el año que viene las escuelas. Pero tendría que tener una situación ideal de que todas las escuelas, todos los colegios, todas las aulas tengan al menos una ventana que se pueda abrir para la circulación del aire, pueda tener sanitarios para que los chicos puedan acudir, y estos sanitarios tienen que estar limpios y desinfectados de forma constante. Tiene que haber dispositivos para higiene de manos, ya sea lavamanos, ya sea disponibilidad de alcohol, soluciones alcohólicas para la higiene, ¿verdad? Tiene que haber disponibilidad de papel secamanos, o aunque sea estos secamanos eléctricos, o sea, una cierta cantidad de requisitos mínimos para poder cumplir las medidas sanitarias, ¿verdad? A mí me encantaría, por el bien de los chicos, que esto pueda iniciarse en febrero del año que viene, pero realmente no puedo darte esa certeza. Estamos viendo que en otros países del hemisferio norte ellos han logrado iniciar las clases en algunos casos, pero lo han hecho, por ejemplo, de forma escalonada, ¿verdad? Unos grupos primero, y a lo mejor usando el mismo modelo de cuadrillas que hicimos en los trabajos, una cosa como esa. O sea, realmente también es un campo que hay que trabajar y que ya se está haciendo. Ya se está trabajando en diseñar cómo va a ser ese retorno a clases. Es un tema no menor. Sí, es así, doctora. Agradezco mucho tu sinceridad, porque es muy importante que papá, mamá, encargado en casa, sepa cómo está la situación, porque estructuralmente debemos estar listos. Me parece que es momento de pensar en campos abiertos, en chicos distanciados allí, altavoces de por medio, porque estamos acostumbrados en una sociedad en donde el pequeño, la pequeña, en la clase de educación física, va y toma agua del mismo pico de la canilla, por ejemplo. Entonces estamos muy lejos, tanto culturalmente como estructuralmente, para un regreso seguro. Será hasta cualquier momento, doctora. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Hasta luego. La doctora Viviana de Egea, entonces parte de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles, hablando de varios factores que tienen que ver siempre con el coronavirus.